parte va a ser de mayor tamaño que el mucosele. Los mucoseles son más pequeñitos. Las ránulas, miren, calculen qué tamaño puede ser. Miren, está más o menos de la premolar hasta casi el canino. Entonces está ocupando todo el piso de boca. El color va de rosa a violeta, se ve medio azulado. Por la misma ubicación que tiene. Si ustedes levantan su lengua, ¿qué coloración van a ver? Ahí van a pasar una serie de venas, arterias que tienen más o menos ese color. Entonces cuando se forma esa ránula, que simplemente es la acumulación de saliva en ese nivel, pero está distendiendo esa zona. ¿Sí? Y va a ser unilateral. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque nos puede confundir. Puede tratarse de otra entidad patológica, una tumoración, pero va a invadir otra área. En cambio, la ránula, sobre todo cuando alcanza este tamaño, recuerden, siempre va a ser unilateral. ¿Por qué? Porque afecta, si bien es cierto, conductos de glándulas salivales, donde la sublingual y los conductos de la sublingual están en todo piso de boca, pero solamente se va a dar a nivel de uno, no va a ocupar todo. Por eso es que va a ser unilateral. Es una característica importante que deben de tener en cuenta y que nos va a ayudar para el diagnóstico. Por favor. ¿Bien? Entonces, estamos viendo que la ránula ya recibe oxígeno. En la literatura lo van a encontrar, mucho dice sí, es un tipo de mucosele, pudiera ser, mejor dicho, es un tipo de mucosele, porque es lo mismo, no es una asociación de moco o mucina, donde en el conectivo. La teoría o el concepto de mucosele es el mismo, pero recuerden que la ránula solamente se va a dar en conductos de la sublingual, mientras que el mucosele se produce en donde en glándulas de tipo menores, muy bien, sobre todo a nivel del labio, es lo más frecuente. Ahora nos vamos a ir al gran grupo de tumores benignos y malignos de glándulas salivales. Todavía no hemos entrado a todo lo que son neoplasias, pero vamos a ir adelantando un poquito de ciertas diferencias entre los tumores benignos y malignos, pero enfocándonos específicamente en las glándulas salivales. El crecimiento de los tumores benignos siempre va a ser mucho más lento, mientras que los malignos tienen tendencia a ser mucho más rápido. La forma, siempre el tumor benigno va a ser más redondeado, va a ser más delimitado, mientras que los malignos van a ser polimorfos. ¿Qué quiere decir polimorfos? De varias formas, va a ser muy irregular. El dolor en un benigno bien raro verlo. Miren, pero en un maligno sí va a presentar dolor. Ahora vamos a ver por qué va a pasar aquí. La consistencia de un benigno es más elástica, más blanda. En cambio, recuerden, en un maligno de glándulas salivales va a ser más pétrea. Quiere decir más dura, como una piedra. Es enorme. Afectación de partes blandas, nunca. El tumor benigno, recuerden, siempre su crecimiento es expansivo, más no infiltrativo. En cambio, los tumores malignos, al crecer como infiltrar, va a poder comprometer partes blandas. Afectación ganglionar y nerviosa, nunca. En cambio, los malignos, parte ganglionar depende de qué estadio y nerviosa habitualmente infiltra el fibra nerviosa. Por eso que tiene la capacidad de producir dolor y de producir parestesias. ¿Bien? Por esa capacidad de infiltrar
clínicas histopatológicas vamos a observar? Porque finalmente queda diagnóstico definitivo en todas las tumoraciones ese histopatológico. Porque finalmente al momento de evaluarlo, ¿qué vamos a ver? Tumoraciones, podemos decir consistencia bien delimitada, por la ubicación de la glándula comprometida, podemos decir, puede ser tal tumoración, porque ya les estoy adelantando que el adenoma pleomórfico casi siempre compromete la parótida. Pero miren acá cómo se ha expandido a este nivel. Bien. Y también en este caso se trata de uno de parótida, pero por lo general la parótida va a hacer que la tumoración aparezca debajo del oído o por delante del oído. Ahora nos vamos a las características histopatológicas del adenoma pleomórfico. Va a tener elementos epiteliales, como ya les dije, y mesenquimales, lo que va a originar diferentes patrones. Va a haber un patrón condroide. ¿Por qué? Porque va a aparecer un cartílago en todas estas áreas. Va a haber un aspecto de pseudoconducto, porque miren acá aparecen conductos o ductales, y van a haber patrones de nido, que son las áreas donde estas células epiteliales se llegan a agrupar. Entonces, en resumidas cuentas, el adenoma pleomórfico va a estar constituido por tres diferentes tipos de patrones, justamente por su procedencia celular, dando esa capacidad de dar patrones tanto condroides, que ya les enseñé cuál, pseudoconductos y finalmente los patrones de nido. Ahora vamos a ver otro tumor benigno. Vamos a mencionar dos benignos y dos malignos. Otro tumor benigno es el tumor de Warthin, conocido, miren, con este nombre como cistadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma. Con ese nombre también lo van a encontrar en la literatura. Es considerada la segunda neoplasia benigna de glándulas salivales más frecuente, obviamente después de ¿quién? Del adenoma pleomórfico. ¿En qué edades suele presentarse? Entre la quinta y séptima década de vida. Va a presentarse con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Y se va a presentar casi siempre como un lóbulo superficial de la parótida. Miren, otro tumor que frecuentemente se va a dar a nivel de la parótida, pero es muy importante las características clínicas que va a presentar. Acá nos dice un lóbulo muy superficial, va a estar muy sobresalido, ¿bien? Y va a tener tendencia a ser bilateral, o sea, se va a presentar en ambos lados y sincrónicamente. El tratamiento es quirúrgico. Entonces, miren, una característica que nos permite diferenciarlo del adenoma pleomórfico. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a ver una imagen, observen. Miren la imagen de la tumoración en ambos lados, que puede ser bilateral y a veces hasta múltiple. Ahora nos vamos al gran grupo de tumores malignos. Los tumores malignos de glándulas salivales se pueden presentar tanto en glándulas salivales menores como en glándulas salivales mayores. Ambas pueden ser afectadas de igual manera, pero según la literatura, el porcentaje mayor se lo lleva a las glándulas menores. Y dentro de las glándulas salivales mayores, nuevamente la más afectada siempre termina siendo la parótida. Constituye el 20% del total de los tumores que se presentan a nivel de cabeza y cuello. Desde el punto de vista médico está la especialidad de cabeza y cuello. Cabeza y cuello no solamente considera lo que pide o dice tumores de la cavidad oral. Para ellos, tumores de la cavidad oral son solo los que se presentan dentro de la boca. Ellos también consideran otro grupo que van a ser los tumores de glándulas salivales. Después dicen tumores a nivel de cuello. O sea, según la procedencia, ellos lo subdividen. Entonces, dentro de esa subdivisión,
el 20% de todos los tumores van a ser de glándulas salivares. El aspecto clínico, lo característico de cualquier tumor maligno, no va a estar delimitado. Ustedes cuando lo palpan, claramente van a poder sentir que no se delimita, sino que ustedes palpan y sienten pequeñas irregularidades que van a ser fondos. Eso es una característica. Va a invadir tejidos adyacentes. ¿Por qué? Porque un tumor maligno siempre es infiltrativo. Su crecimiento es como un cangrejo. Por eso el logo del Instituto del Cáncer y de todas las instituciones del cáncer es un cangrejo con una cara en medio. Por la característica que tienen las células de infiltrar, no de expandirse. Y no son encapsulados. Ustedes recuerdan una de las primeras imágenes de la línea geomórfico que ha crecido exageradamente, ¿cierto? O sea, si ustedes lo llegan a palpar, lo van a coger, incluso si ustedes como que presionan más, van a sentir que tiene como un límite. En cambio, los malignos, para que ustedes lo vean ya de este tamaño, tengan plena seguridad que ese tumor ya infiltró, incluso ya ocupó algún ganglio, porque el crecimiento de los tumores malignos naturalmente es infiltrado. Que nosotros ya lo veamos clínicamente, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel de glándulas salivares. Y miren que está empezando como a ulcerarse. Miren la oreja, ¿cómo la ven? Totalmente enrojecida, ¿cierto? Porque lamentablemente influyó. De repente ese paciente ya tiene esta parestesia, pérdida de sensibilidad en esa sección del rostro. Porque los tumores malignos al infiltrar, ¿qué vamos a tener muy cerca? Sobre todo el nervio facial, ¿cierto? Entonces fácilmente puede llegar a comprometer. Primero vamos a tener al carcinoma mucoepidermoide. De igual forma vamos a mencionar el primero y el segundo más frecuente. El carcinoma mucoepidermoide es la neoplasia maligna hasta el momento más frecuente en glándulas salivares. Dentro de todo este grupo de tumores malignos constituye 20% en glándulas salivares. ¿Por qué se va a originar? Porque se da por una reproducción de la proliferación de células excretoras. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser las células excretoras? ¿Quiénes finalmente excretan? Recuerden lo que les hablé al comienzo. Vamos a tener a los acinos. Y los acinos van a tener diferentes células. Esas células finalmente son las que encargan de excretar esa salida. ¿Sí? De diferente origen, claro, dependiendo si es mucoso o si es seroso. Se piensa que deriva de los segmentos interloculares del sistema del conducto salivar. ¿Por qué también mencionar los conductos salivarios? Recuerdan al inicio, sale un conducto, pero todos eran iguales. ¿Cuántos había? ¿Dos? Tres, ¿cierto? ¿Cuál es el? Intercalar, ¿qué más? El excretor, ¿y qué más? El estriado. Entonces, si proviene de conductos, mira, acá dice que proviene de conductos, y acá arriba que dice, de células excretoras, ¿dónde va a estar? ¿De qué conducto piensa? El conducto excretor, obviamente. Por eso es que al inicio mostramos esas diapositivas, porque sobre todo a nivel de los tumores, el origen va a venir, ya sea de células acinales, de células excretoras, hasta de la mioepitelio, que estamos mencionando. Su estructura es bifásica, en la que se mezclan células epidermoides y productoras de mucosa. ¿Ven acá? Miren, hasta da la apariencia de un acino. Acá también, miren. ¿Qué acino vemos acá? Da la apariencia de células del acino, del seroso, ¿cierto? Mientras que acá que vemos del mucoso. Bien, ahora vamos a ir al carcinoma adenoide quístico. El carcinoma adenoide quístico es otro tumor maligno de glándulas salivares. Si bien es cierto, tiene un crecimiento lento, pero es doloroso.
filiforme, porque parece unas cribas, tiene tubitos, y el patrón tubular. Un solo tumor puede presentar la mezcla de estos tres patrones. Hoy en día ya se sabe que el predominio de algunos patrones determina un poco el pronóstico del paciente. La prevalencia del patrón sólido, que es este, es el de peor pronóstico para el paciente. Cuando hay un predominio del patrón filiforme, el pronóstico es más favorable, así como del patrón tubular. Cuando recién se empezó, ustedes saben que recién se comienza a ver casos, la parte de patología empieza a analizar. Inicialmente lo llamaban cilindroma por el aspecto que tiene las células o los patrones que constituyen. Entonces, con ese nombre también lo van a encontrar. Pero el nombre actual dado por la OMS es carcinoma adenoide. Pero ustedes recuerdan que este tumor tenía esa capacidad de ¿qué? De invasión perineural, ¿cierto? Y lo vemos acá abajo. Miren, aquí están los filetes nerviosos. Y miren cómo el filete está invadido por estas células tumorales malignas, tal como lo vimos en el imagen. Entonces, se preguntaría, ¿cuál de los tumores de glándulas salivales malignos hace invasión perineural? El carcinoma adenoide quístico. O si ponemos el carcinoma adenoide quístico invade filetes nerviosos verdaderos, ¿cierto? Acá tenemos otra imagen, miren, que permite ver la parte del patrón sólido. Miren el patrón filiforme. En panorámico da otra apariencia, ¿cierto? Pero al momento que lo vemos detenidamente, vemos que las células que están acá en sólido son las mismas que están en la parte filiforme como en la parte tumoral. Y ahora acá tenemos otra imagen de cómo el filete nervioso termina siendo invadido por estas células malignas. Miren todo, incluso la parte central, vemos la mielina entremezclada con estas células tumorales malignas. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que tiene cualquier célula maligna, la capacidad que finalmente va a tener el cáncer, de hacer esa invasión, esa infiltración. Por tal motivo es que llega a penetrar en un ganglio linfático y de esta manera hace metástasis, incluso llega a infiltrar vasos sanguíneos. Por eso hay diferentes vías de metástasis. Hay metástasis linfática, que es a través de los ganglios, metástasis hematógena, que es a través de quién? De vasos sanguíneos. Hay carcelómica, porque también es a través de los fluidos, y hoy en día consideran la electrogénica, que es ocasionada por el mismo profesional. Y es el odontólogo que termina haciendo esa metástasis hematógena por una evaluación inadecuada del paciente. De ahí la relevancia del conocimiento que podamos tener sobre ellas, no porque maligna no la vamos a tratar, que se deriva cabeza y cuello, sino de la capacidad que podamos tener de distinguirlas para no manipularlas. O si la manipulamos para una biopsia, hacerlo de la manera adecuada. Porque podemos, lamentablemente, hacer una metástasis iatrogénica. Les explico cómo, y sea muy visto. Un tumor de glándulas salivales puede originar una movilidad dentaria por el crecimiento pasivo que hace. El paciente llega a la consulta y que se mueve, ustedes lo ven clínicamente, a una periodontitis. Sí, ya no hay remedio, le toman solo la periódica y no fueron capaces de mandarles una radiografía panorámica. Porque si ven que ese paciente no tiene una tan mala higiene, o a veces llega con mala higiene, y ustedes dicen o asumen periodontitis, ¿para qué? Sacar. O agarra y dice, no, sí, le tenemos que hacer destatar. Y no le hacen la correcta evaluación radiográfica. ¿Para qué la evaluación radiográfica si pensamos que es una periodontitis? Para poder determinar el grado gestativo. ¿Cómo determinamos finalmente el grado gestativo? Sabiendo la pérdida de qué? La resolución ósea. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Tenemos visión infrarroja nosotros? No. ¿Qué tenemos que tomar o mandar? Una radiografía. En esa radiografía no podemos dar cuenta. Pues
hoy en día parte de cualquier protocolo, hasta en una posta, es sacar una radiografía, al menos una periódica. ¿Por qué creen que se estableció esos protocolos? Justamente por las incidencias, por la casuística. De verdad, no he visto en el paciente llega con la tumoración a la mitad del maxilar, o sea, se ve clarito el crecimiento. Y el paciente va a la consulta por ese crecimiento. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Inmediatamente la extracción. No va a entender el paciente que el tumor ya lo tuvo, pues, hace cuántos meses, y nunca se dio cuenta, porque no hacía manifestación clínica. ¿Fue nuestra culpa que tuviera el tumor maligno? No, porque el tumor maligno ya estaba. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No haber evaluado adecuadamente al paciente. Y eso en el inicio se observaba muchas veces en pacientes que venían de provincia. ¿Por qué? Porque a veces en zonas más alejadas, por la carencia de equipamiento, la necesidad del paciente, realizan la extracción. No siempre en un centro de salud, porque el centro de salud lo manda o lo deriva y le dice vaya a tal lado, y por necesidad, ¿qué pasa? Van al odontólogo más cercano, muchas veces no son odontólogos, son técnicos dentales que terminan haciendo el procedimiento odontólogo, que aprenden. Pero ¿qué pasa? No tienen ese conocimiento que se logra con todos estos años de formación, que viene la diferencia. Y se produce estos inconvenientes que llegan, sí, y cada vez es menos claro, porque ya el odontólogo comienza a informarle al paciente. ¿Por qué llega a ocurrir? Simplemente por apurados, por a veces ceder a lo que el paciente quiere, por temor a que el paciente se termine yendo por una dentista, porque claro, el paciente va hasta que llega uno que le dice sí, ya se lo que quiere. Cuando pasó lo que el primero le dijo, ¿qué hace el paciente? No reconoce que es su culpa, sino culpa al dentista que accedió a hacer lo que le quiso. Porque eso lamentablemente ocurre, ¿no? Sobre todo porque el paciente quiere algo, va, porque así como cuando ustedes quieren un permiso para algo, insisten, ya, igual lo hace el paciente, ¿no? Hasta que consigue quién cae, porque eso es para él, quién cayó. Pero no es muy ideal, ¿bien? Porque para eso ustedes se preparan, tienen ese conocimiento de lo que puede ocurrir. Bien, ¿qué signos nos puede dar sospecha de malignidad? La consistencia, ya ven, cuando hablamos de glándula salival. El dolor, ustedes ya saben por qué, porque va a infiltrar, ¿qué cosa? Nervios, por esa capacidad infiltrativa que tiene el tumor maligno. Compromiso de piel puede originar parálisis facial. Esos son signos que nos van a dar señales de alerta de que hay una gran probabilidad de que sea un tumor maligno. ¿Bien? Ahora hemos visto desde la primera diapositiva que los tumores de glándula, que las patologías de glándulas salivales son diversas, ¿no? Hemos visto consultivas, inflamatorias, traumatismo, hemos visto tumoraciones, y ahora vamos a ver un gran grupo de patologías de glándulas salivales de tipo Graves. La llamada o conocida cianoadenitis biliaris. La más frecuente otra vez, la poliparotia le pasa de todo. ¿Qué virus pueden afectar o ocasionar esta cianoadenitis? El más conocido, el virus de la parotiditis.
fibrosis para reemplazar esa área. Y hay atrofia de los acinos. Los pocos acinos que quedan, miren, están atrofiados porque no va a producir una adecuada, ¿qué cosa? Secreción. No va a producir, si decimos salivales y lacrimales principalmente. ¿Qué va a haber? O serostomía, que es poca saliva, y ¿qué más va a haber? Serostalgia. El paciente no va a tener lágrimas, muchas veces le dicen. ¿Por qué? Porque no las va a producir, ocasionando un gran conjunto de sintomatología clínica. Si no hay lágrimas, si no está aumentado ese ojo, ¿qué ocurre? Se le llama el ojo seco también. ¿Qué pasa? Conjuntivitis. El paciente va a estar todo el día abriendo y cerrando porque va a sentir como que tuviera una pajita ahí, porque esa área no está lubricada. ¿Bien? Hay un aumento de tamaño de las glándulas salivales. ¿Por qué? Porque está intentando esa producción. Miren histopatológicamente una glándula salival normal. Está lleno de acinos. En este caso hay más cantidad de acinos. Serosos, ¿cierto? Y miren cuando se altera. ¿Vemos esa misma cantidad de acinos? No. ¿Qué vemos? Incluso los conductos. Miren este conducto intercalar totalmente dilatado. Miren este de acá. ¿Vemos acinos? Vemos con las luces de chiquititos. ¿Qué vemos? El infiltrado, inflamatorio crónico y gran cantidad de áreas de fibrosis. ¿Por qué? Porque hay destrucción, ataca. Es esa enfermedad autoinmune, si bien es cierto, llamado síndrome de Sjögren. Miren, ¿qué es una enfermedad autoinmune? ¿Qué quiere decir? Que nuestro mismo organismo ataca, destruye, no reconoce las células o las sustancias que mantienen a esas glándulas. Si hablamos de glándulas exocrinas, solamente tenemos a las salivales y a las lacrimales. No, en todo nuestro organismo hay glándulas, por eso también nosotros que sudamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Principalmente va a atacar esas dos, pero también puede provocar otras alteraciones en otras partes de nuestro organismo. Miren, afecta más a las mujeres entre 40 y 60 años de edad. ¿Qué forma va a tener? Primaria y secundaria. La forma primaria es la clásica. Ataca solo glándulas salivales y lacrimales, originando serostalgia y serostomía. ¿Qué pasa con la secundaria? Ahí es que comienza a haber más manifestaciones. Se va a asociar a otras enfermedades autoinmunes. ¿A cuál? Principalmente a la artritis reumatoide. También con la esclerosis sistémica progresiva, miren la amiloidosis, la enfermedad tifoidea. Ahí es que el paciente comienza a tener, ¿qué cosa? Problemas articulares. Comienza a tener piel seca. En la forma primaria, los clásicos blastostomía y la serostal también comienzan a tener sequedad vaginal, sobre todo las mujeres, obviamente. ¿Qué más empieza a ver? Piel seca. ¿Por qué? Porque si no hay esa, no es que nosotros estemos sudando constantemente, pero obviamente esas glándulas permiten ciertas condiciones en nuestra piel. Si eso también está afectado, ¿cómo creen que debe estar nuestra piel? Totalmente escamosa. Entonces, lamentablemente, ese pequeño detalle llega a producir gran alteración al paciente, porque ya entendemos la importancia de las secreciones en nuestro organismo, mantienen una estabilidad. ¿Y qué pasa en boca? No hay saliva, el ecosistema cambia. Caries, úlceras en la boca, periodontitis, gingivitis, comienza a haber cándida, porque recuerden que cándida es una enfermedad oportunista. Si el ecosistema cambia, es una gloria para el cándida, empieza a haber cándida.
tan sencilla como en el examen parcial. Han habido buenas notas, pero también notas bajas. Cuando todos han debido de salir por encima de la cosa, porque la evaluación no ha sido difícil. Lo que observo en ustedes es que no leen, no hacen una buena comprensión. O sea, cuando las preguntas le tienen muchas líneas, es donde más se equivocan. Pero eso ustedes lo tienen que ir corrigiendo poco a poco. Porque nosotros cuando leemos, por ejemplo, el libro de Robbins, es un libro que no le gusta mucho a la mayoría, porque para decirte la definición, ¿qué tienes? Una hoja completa, para recién decirte qué es. Pero te lleva mucho la interpretación, porque tienes que entender para que tú mismo te des cuenta o se te quede en la mente la definición. Porque si memorizamos, vamos a poder memorizar todo lo que estamos haciendo. Es muy complicado, pero si nosotros entendemos lo básico,